Buenas tardes. A nombre de las magistradas y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura que en esta ocasión vamos a dedicar para comentar la obra del Rey Viejo del escritor, periodista, editor y promotor cultural Fernando Benítez. Les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral y de la cuenta de Facebook Live del editorial del Tribunal. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de un gran conocedor de la figura del presidente Venustiano Carranza, de su vida, de su obra, de quien fuera el primer jefe del ejército constitucionalista. Y me estoy refiriendo al maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, que dicho sea de paso, es nieto del general Juan Barragán Rodríguez, quien fuese en su momento el jefe del Estado Mayor del presidente Carranza y uno de sus más cercanos y leales colaboradores. Así que nadie mejor que nuestro amigo el maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, quien va a hacer los comentarios iniciales de esta obra que nos recrea el penoso éxodo del presidente Carranza hacia el estado de Veracruz, donde gobernaba Cándido Aguilar, era el yerno del presidente Carranza. Y este éxodo, esta huida, digamos, se da después de la proclamación del plan de Agua Prieta que desconocía el gobierno del presidente Carranza. Aprovecho también para agradecer la presencia de la doctora Mercedes de Vega, una prestigiada académica, funcionaria pública y especialista en la materia de archivos desde hace más de 25 años. Mención especial merece destacar que hoy contamos con la distinguida presencia del ingeniero Venustiano Carranza, nieto del presidente Carranza, a quien damos también la más cordial bienvenida. Asimismo, nos sentimos muy honrados con la participación del licenciado Alejandro García Aguirre, nieto del general Manuel Aguirre Berlanga, quien fuera en ese entonces secretario de Gobernación del presidente Venustiano Carranza y también uno de sus más cercanos colaboradores y de los más leales que los acompañó hasta el último momento. Quiero destacar también la presencia del doctor Salvador Rueda Smithers, que es un gran historiador, un gran investigador y funcionario público mexicano. Desde el año 2005 es director del Museo Nacional de Historia de México y a quien consideramos un amigo y un aliado estratégico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos da mucho gusto tener en la moderación de esta sesión del Círculo de Lectura a nuestro amigo el doctor Alonso Vázquez Moyers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y un amplio conocedor de la historia de México, quien nos va a hacer el favor de presentar la semblanza curricular del maestro Moctezuma Barragán y, por supuesto, de dirigir y de coordinar esta sesión del Círculo de Lectura. Así que, estimado Alonso, sin más dilaciones, te cedemos el uso de la voz para que conduzcas esta sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión del Círculo de Lectura. Gracias, Agustín, por la invitación, a todo el departamento de documentación. Muy agradecido, como siempre, con ustedes y contento de poder colaborar. Como ya había adelantado el maestro Agustín, nos acompaña el día de hoy el maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, de quien me voy a permitir leer una breve síntesis curricular para posteriormente darle el uso de la voz y haga sus comentarios con relación a esta obra. El maestro Gonzalo Moctezuma Barragán es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por Georgetown University. Cuenta con la especialidad de amparo de la Universidad Panamericana. Ha sido catedrático también de Derecho Constitucional, Administrativo y Civil en la propia UNAM, en la UAM Azcapotzalco, en el ITAM y el Instituto Federal de Defensoría Pública.
Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan Derecho Electoral a 30 años de 1968 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales comentado. Como servidor público, tiene una trayectoria larga que data desde 1977 y comprende responsabilidades como la de abogado general de la UNAM, secretario ejecutivo del Pleno en el Consejo de la Judicatura Federal, y desde 2019 se encuentra dedicado a brindar asesoría legal como profesionista independiente. Sin mayor preámbulo, agradeciendo nuevamente a nombre de todos y todas los que integramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro Barragán para que nos haga unos comentarios con relación a esta obra tan importante dentro de la pléyade de obras sobre la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecer a los magistrados del Tribunal Electoral, no solo por esta invitación, sino por la iniciativa de estos círculos de lectura, que ahora que me dieron la oportunidad de participar, veo su riqueza y el aprovechamiento de la tecnología que hoy por hoy es tan útil. A don Agustín Millán, director general de documentación, por su amistad y por considerarme alguien experto en la materia, que no lo soy. Sí soy admirador de don Venustiano Carranza, de las instituciones y de la legalidad. Doctor Alonso Vázquez Moyers, le agradezco la presentación. Doctora Mercedes de la Vega, mucho gusto. Veo que usted es zacatecana, al igual que Francisco Murguía. Doctor Salvador Rueda, mucho gusto también. Por ahí tenemos una visita que ya nos ofreció Agustín Millán en un futuro. Es un placer que esté con nosotros el ingeniero Venustiano Carranza. Venustiano, un abrazo fraterno. Y por supuesto también el licenciado Alejandro García Aguirre Berlanga, nieto también de un gran carrancista. Agradecerles a todas y a todos su presencia. Pues esta obra, si la voy a definir en una sola palabra, diría, es una provocación. Fernando Benítez, difusor de la cultura, periodista, escritor, historiador, inclusive antropólogo, se distinguió por ser polémico. Y conforme releí la obra, después de haberlo hecho hace muchos años, tuve que darle una segunda lectura porque me quedaba claro que me estaba provocando don Fernando Benítez. Él nace en 1912, muere en el año 2000. Fue un pionero en el tema de los fascículos de difusión cultural en Excelsior, en Novedades. Por otra parte, y llama la atención, fue presidente del Patronato del Valle del Mezquital, y tiene una obra, pues que creo que es su obra más importante, 5 tomos, sobre los indígenas de México. En esta obra, que por cierto se publicó, creo que es importante resaltarlo, en el año de 1959. Esto es a 39 años de los hechos trágicos de Tlaxcalaltongo. Va en la 26ª reimpresión y desde 2014 ya contamos con esta edición en libro electrónico. Iniciando ya con lo que sería la obra, la novela, interesante, se toma de la idea de, tal vez, de Memorias de un Mexicano, de don Salvador Toscano y de Carmen Toscano, con esta figura del tío Luis. No sé si recuerdan el film tan impresionante de Memorias de un Mexicano, en donde el personaje principal, el hilo conductor, es un personaje imaginario denominado el tío Luis. Bueno, acá el personaje imaginario es un ministro en una época en donde, por virtud de la Constitución del 17, ya no existían los ministros, sino que eran secretarios. Y es el ministro Enrique. Interesante la figura de este ministro Enrique, porque a lo largo de la obra, Alejandro García Aguirre me corregirá en un momento más, pero lo confunde con don Manuel Aguirre Berlanga.
Esto es algo interesante porque existe un relato histórico de Manuel Aguirre Berlanga que no ha sido nunca publicado y que lo conozco por virtud de mi amigo desde la facultad, don Alejandro Aguirre Berlanga, y al leer este libro del Rey Viejo, pues tuve que leer en paralelo el relato histórico de Manuel Aguirre Berlanga, sobre todo los días, la noche, la madrugada y las horas previas al asesinato. Interesante, aquí pareciera ser que hubo un cruce en las vidas de Fernando Benítez y de don Manuel Aguirre Berlanga, que por cierto fallece, si no me equivoco, en 1953. Por otro lado, algo que me llama la atención de la obra, diversa de otras que existen obviamente en la materia, es que se da a lo largo de esta una confrontación, una confronta entre los carrancistas de corte civil y los carrancistas de corte militar. Y digamos que trata de colocar a cada uno de estos perfiles en su justa dimensión. Me llama la atención, a la vez creo que es interesante porque es muy humano el que esto suceda. Entonces, en momentos, este ministro Enrique se queja, se siente herido, agraviado por el trato que le dan los militares dentro del equipo de don Venustiano Carranza. Y por otro lado, los militares, obviamente encabezados por Francisco Murguía, a ratos pues estiman que llevar en esta expedición, desde que parte el 7 de mayo de la Estación Colonia, llevar civiles, llevar inclusive a sus familiares, resulta bastante complejo para este traslado del poder ejecutivo de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, que esto fue lo que se acordó un 5 de mayo de 1920. Fernando Benítez también tiene algo que me pareció muy atractivo, que es el que a ratos me recuerda a los paisajes del doctor Atl. Nos describe perfectamente bien los paisajes que vive esta expedición desde la Ciudad de México, pasando por la Villa de Guadalupe y terminando en la Sierra Norte de Puebla. Que por cierto, y entre paréntesis, platicábamos antes de que iniciara la sesión, para quienes no han estado en estos parajes, les recomendamos ampliamente la visita, y si el licenciado Agustín Millán nos coordina en unos meses o años, un año tal vez, no muchos más, podríamos hacer alguna visita conjunta, como algunas que ya hemos disfrutado con Venustiano, con Alejandro y con el propio Agustín Millán. Es un lugar realmente asombroso de la República Mexicana. Y pensar cómo vivieron este trance don Venustiano Carranza, como diría mi abuelo en alguna de sus obras, que es la historia del ejército constitucionalista, dice él, nosotros veníamos siguiendo a don Venustiano. Quien llevaba siempre y llevó siempre el liderazgo fue él. El imaginarnos a este grupo, sobre todo cuando se separan en Aljibes, que es en donde ven interrumpidas las vías del tren los carrancistas y tienen que irse a caballo hacia la Sierra de Puebla. La narrativa que hace Fernando Benítez del tipo de vestuario que llevaban, de las tormentas que tuvieron que sufrir, de la forma en que fueron sorprendidos en la madrugada del 21 de mayo, algunos de ellos durmiendo desnudos, porque si bien es un lugar cálido, cuando llueve, créanme, me ha tocado vivirlo, cuando llueve, de veras que llueve en serio en la Sierra Alta de Puebla. La provocación de Fernando Benítez empieza con el título, El Rey Viejo. De entrada, como descendiente de Juan Barragán,
me molesta el título. Porque don Venustiano Carranza tenía todo menos posturas monárquicas, si tomamos la acepción de la palabra en ese sentido. Pero escudriñando en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, también se le puede denominar a alguien que tiene dotes de excelencia, que es excepcional. Alguien así lo podemos considerar como un rey. Yo creo que finalmente Fernando Benítez coincide en que don Venustiano Carranza fue un hombre excelente, fue un hombre excepcional. Un hombre, como diría Enrique Krause, que unió dos siglos, fue un puente entre dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y cuando después de nombrarle rey se le da el adjetivo de viejo, también me chocó, he de confesarlo. Sin embargo, yo diría que más que viejo, lo que pretende señalar aquí Fernando Benítez es que era un auténtico veterano de la Revolución. ¿Por qué? Porque estuvo con Madero en 1911, porque se levanta contra Victoriano Huerta en 1913, porque difiere de la Convención de Aguascalientes en 1915, para después llegar por la vía democrática a la presidencia de la República en 1917. Por cierto que me llamó la atención un detalle. Él es electo presidente en el año de 1917, el 1 de mayo. Sin embargo, su periodo, y así está en la Constitución Política, en algún transitorio, fue contado a partir del 1 de diciembre de 1916. Eso últimamente ya no lo vemos. Hay más bien la tendencia a alargar los periodos y no a acortarlos. Él tuvo la humildad, porque era un hombre sencillo, de acortar su periodo presidencial en este sentido, que debió haber concluido obviamente el 30 de noviembre de 1920. Viejo, pues, cuando muere, me corregirá Venustiano, el ingeniero Venustiano Carranza, entiendo que tendría 61 años. Claro, Álvaro Obregón tenía 41 años. Y el promedio de vida en esa época era de 34 años. Entonces, en ese sentido, pues sí, podríamos aceptar que efectivamente era un hombre maduro y lo demostró en todos los sentidos. Es interesante cómo Fernando Benítez en su obra, si ustedes observan, elogia a Venustiano Carranza de diferentes formas a lo largo de esta. Le reconoce su complexión robusta, le reconoce su serenidad, le reconoce su sencillez, su sentido humanitario al momento de interactuar con diversos personajes de la novela, tanto de su equipo como con quienes iba él encontrándose en esta huida. Es importante dejar muy claro que lo que sufrió don Venustiano Carranza en la llamada columna expedicionaria de la legalidad fue una cacería, que sabemos cómo culminó y vamos a platicar un poquito más adelante cómo hay quienes a la fecha quieren tapar lo que fue en realidad un magnicidio. El primer persecutor, una vez que parten los trenes al mediodía del 7 de mayo de 1920, es nada menos que el ya general Jesús Guajardo. Jesús Guajardo tenía dentro de sus méritos el haber emboscado a Emiliano Zapata un año antes. En esas horas, Pablo González lo que hace es tomar la capital de la República, cuando Pablo González hasta hacía unos meses, semanas,
era miembro del gabinete del presidente Carranza. Más adelante continúa esta expedición con la baja de un importante número de convoys, toda vez de que lanzan lo que le llamaban una máquina loca. Y esto hace que el presidente Carranza, que iba en el tren El Dorado, se quede sin artillería, gran parte de la artillería, agua, combustible, que a la postre iba a hacer lo que detendría en gran medida su trayecto hacia Veracruz. Hay un pasaje importante que se vive en San Francisco de Aljibes, Puebla, que recoge muy bien Fernando Benítez, que es la actitud heroica del general Agustín Millán para repeler el ataque de las fuerzas obregonistas y gonzalistas. Él y los demás generales carrancistas, Francisco Murguía sobre todo, pero Francisco Murguía le encarga a Agustín Millán que rechace la embestida que se sufre en San Francisco de Aljibes, y ahí queda herido de muerte el general Agustín Millán y muere. La novela relata que muere en ese día, etc. Está bien, no olvidemos que es una novela, no es una cronología histórica. Sin embargo, entiendo que muere días después en Orizaba, Veracruz. Es importante porque Agustín Millán, desde mi punto de vista, representó muy, muy claramente lo que fue la entrega, la lealtad hacia el constitucionalismo. Agustín Millán venía de ser un campesino autodidacta y finalmente, como muchos de ellos, aprendió de la milicia a través de ejercerla con valor y con gran audacia. Creo que es muy importante este reconocimiento de Fernando Benítez a Agustín Millán. En San Francisco de Aljibes nos recuerda el autor que se separa don Venustiano Carranza de esta gran comitiva que le acompañaba, y el número de leales se reduce a no más de 70, en donde obviamente destacan figuras importantes como Marciano González, por ejemplo, en esta cabalgata. Después de cabalgar un par de días, los encuentra delante de Patla, en Puebla, quien era el cacique de esa zona, el cacique de Huauchinango, Rodolfo Herrero. El general Peláez le había dado el título de general, pero era alguien realmente que se movía en la sierra y que poco nos señala el autor, y es correcto, que nunca había salido de la sierra de Puebla. Él se había levantado en armas en contra de don Venustiano Carranza en 1916 y tenía apenas un par de meses de haber sido amnistiado por el general Mariel. A base de engaños, los conduce hacia Tlaxcala-Altongo. El general Mariel se adelanta a Jicotepec de Juárez o Villa de Juárez para conocer si el jefe de la plaza seguía siendo leal a don Venustiano para poder al día siguiente seguir hacia esa zona. Una vez de que Rodolfo Herrero coloca personalmente, instala personalmente a don Venustiano Carranza y a sus seguidores en diversos jacales en la parte más alta de la Sierra de Puebla, que es Tlaxcala-Altongo. En realidad, don Venustiano pernoctó en lo que era el juzgado de paz de Tlaxcala-Altongo. Eso no lo señala así Fernando Benítez. Sin embargo, pues sí es de resaltarse, porque era, pues, digamos que la mejor construcción. Una construcción de guano, o sea, esta palma que se usa como techumbre, y de tablas
como Paredes. Con él solamente quedan, después de que, dice Fernando Benítez, le preparan el lecho, la habitación a don Venustiano, este personaje que sí es real, Secundino. Secundino Reyes era el ayudante personal de don Venustiano Carranza y es un personaje que sí es histórico. Secundino le prepara la morada a don Venustiano Carranza y con Arvides, Rodolfo Herrero se separa del grupo, lo que le causa gran suspicacia a Luis Cabrera, a Juan Barragán, a Francisco Murguía, a Federico Montes. Sin embargo, el presidente Carranza manifiesta que ya no es momento más que el de confiar y le pide a Dios que los proteja las siguientes 24 horas. En la madrugada se ven sorprendidos por esta emboscada en medio de una tormenta y lo que es importante subrayar es que acribillan a don Venustiano desde fuera de este jacal y justo en la situación que él tenía en donde estaba descansando. Hay un hecho interesante que es que previo a este ataque se presenta un mensajero del general Mariel para decirle a don Venustiano Carranza que la plaza de Jicotepec de Juárez está leal a su gobierno y esto hace que don Venustiano pase, al parecer, sus últimas horas con cierta tranquilidad. El relato aquí lo sabemos todos, hay un diálogo entre don Venustiano y don Manuel Aguirre Berlanga que el autor confunde con este ministro Enrique y es cuando don Venustiano señala que le han roto una pierna y posteriormente recibe más descargas y por tanto pierde la vida. A raíz de que sucede esto, se presenta uno de los ejecutores, que era el primo, Ernesto Herrero, primo de Rodolfo Herrero, a hacer una comedia de enredo respecto de quién fue el responsable de la muerte del presidente de la República, porque hay que señalar que cuando esto sucede, don Venustiano Carranza era presidente de la República. Es más, le acompañaron todavía hasta Tlaxcalatongo un par de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un senador al menos, varios diputados, y no podemos dejar de señalar que se trató de un magnicidio. Una vez que se comete este artero asesinato, en donde hay algunas bajas por parte de ambos grupos, 6 al parecer por parte del Ejército Constitucional. Bueno, el ejército es un decir, en ese momento hay que recordar que en Patla, don Venustiano Carranza pide a los cadetes del heroico colegio militar que le venían acompañando y protegiendo, y que se habían batido ya en al menos 2 combates, les pide que regresen al colegio militar y se pongan a las órdenes de sus superiores. Ahí se denota la grandeza, una vez más, de un hombre como lo fue don Venustiano Carranza. En este momento eran un puñado de generales y de otros oficiales quienes le acompañaban, que son sorprendidos en estas circunstancias y logran en la defensa matar alrededor de 5 miembros de esta gavilla que comandaba Rodolfo Herrero. Un buen número de ellos son tomados prisioneros, encabezados por don Manuel Aguirre Berlanga, el secretario de Gobernación. Algunos otros, como Luis Cabrera, Federico Montes, Juan Barragán, Marciano González, logran salvar la vida arrojándose auténticamente al precipicio. Cuando estén ahí en Tlaxcalatongo, quienes no conocen, es el picacho, la parte más alta de un peñasco, y lo que tiene uno alrededor es barranca.
La vegetación, que es muy abundante en la zona, ayudó a que quienes salvaron la vida de esta manera pudieran hacerlo a salvo. Se dice que Luis Cabrera permaneció toda la noche colgado de un árbol que detuvo esta caída. Algunos caballos, inclusive, fueron lanzados por la gavilla de Rodolfo Herrero con el ánimo de lograr dañar a quienes de esta forma salvaban la vida. Parece que muere alguien dentro del jacal, que era el asistente del secretario particular de Pedro Gil Farías, de don Venustiano Carranza. Rodolfo Herrero, al ir llevando a los prisioneros, se percata de que resulta realmente complejo el mantener la operación. Estamos hablando de cerca de 40 prisioneros, y decide formular una situación en donde obliga a Manuel Aguirre Berlanga y a sus colaboradores a firmar dos documentos. Uno, una supuesta acta en donde se señala que don Venustiano Carranza se suicidó, y otro, un mensaje al general Mariel para que no ataque a Rodolfo Herrero. Evidentemente que don Manuel Aguirre Berlanga, y lo reseña muy bien Fernando Benítez, encuentra que no tiene otra salida más que acceder a esta imposición de quien lo tiene privado de su libertad, y siempre pendiente además de la vida de quienes le acompañaban. Accede a hacerlo. Lo hace de tal forma, él era abogado y además era un buen abogado, y por suerte lo siguió siendo una vez que sucedieron todos estos eventos trágicos. Hace un documento que a todas luces refleja la situación de nulidad absoluta, decimos los abogados, en este caso. Finalmente hay un punto en que decide dejarlos libres y siguen su camino hacia Villa de Juárez o Jicotepec de Juárez. Ahí se encuentran con quienes habían logrado salvar la vida a través de lanzarse al precipicio, y sucede que los indígenas ayudan, cooperan para llevar el cuerpo de don Venustiano Carranza en hombros desde la zona de Tlaxcalaltongo a Jicotepec de Juárez. Es importante señalar que a la fecha el amor que existe por don Venustiano Carranza en esa zona del país sigue vivo. Es muy interesante cuando tiene uno la oportunidad de estar por ahí, palparlo, conocer a los descendientes de quienes prestaron su casa, por ejemplo, para la velación, para que fuera embalsamado también don Venustiano Carranza. Y aquí quiero señalar que además de ser embalsamado, pero lo fue por dos médicos. Y los médicos revisaron el estado en que estaba el cadáver, y de ninguna manera nada hacía pensar que se tratara, por supuesto, de nada diferente a un artero asesinato. Ya voy resumiendo mi exposición. Al día siguiente se trasladan a Necaxa, y aquí hay algo interesante que Fernando Benítez, no sé, lo trata de una manera que a mí me parece curiosa, y yo no había visto en ningún otro documento nada que se le pareciera, en donde al parecer le busca restar importancia a un telegrama que le dirigen al general Obregón los generales Marciano González, Federico Montes, Juan Barragán, Mariel, el propio ingeniero Francisco Bonillas, en donde lo acusan de ser el responsable del asesinato junto con Pablo González, y le piden que les permita
acompañar el cadáver de don Venustiano Carranza a su última morada. Aquí hay algo que señala Fernando Benítez bien interesante, que es histórico. Hay una plática previa entre el grupo de carrancistas, militares y civiles, en donde Francisco Murguía pone sobre la mesa la posibilidad de que los jefes militares regresen a sus estados y desde ahí vean qué posibilidades hay de recomponer la situación. La mayoría de los leales a don Venustiano le hacen ver a Francisco Murguía que lo que toca es acompañar al presidente de la República hasta su última morada. Si alguien, y lo trató de hacer el gobierno de Adolfo de la Huerta, pretendió juzgar a los carrancistas de desleales, bueno, con este acto, para mi gusto, queda más que demostrado que esto es imposible. Acompañan el cadáver de don Venustiano, sin embargo, habiendo tomado el tren en Beristain, se detiene en Ecatepec, en el Estado de México. Ahí bajan del ferrocarril a civiles por un lado, encabezando por su jerarquía Manuel Aguirre Berlanga, que los llevan directamente a la cárcel de Belén, y a los militares al ex convento de Tlatelolco, que en ese momento era cárcel, ahí en la Plaza de las Tres Culturas en Santiago de Tlatelolco. Hay muestras inclusive gráficas de la presencia del equipo de don Venustiano Carranza rodeando su ataúd en el Panteón de Dolores. Él le había pedido a sus hijas Virginia y Julia que lo enterrasen en la tercera sección del Panteón de Dolores, que es la sección de los pobres, y ahí fue enterrado don Venustiano Carranza en un primer momento, como todos sabemos. Y después, obviamente, siendo prisioneros, la mayoría de los leales a don Venustiano Carranza, no todos lo fueron por diferentes razones, se arma un juicio que resulta bastante apócrifo y que hace que en principio todo señale que van a ser fusilados Murguía, Cándido Aguilar, Juan Barragán, Federico Montes. En esos días, 26 de junio, si mal no recuerdo, Juan Barragán decide fugarse con éxito y evade con ello el inminente, tal vez, fusilamiento, o bien una sentencia que iba a ser de cualquier manera absurda. Cuando termino de leer esta obra, y habiendo tenido el privilegio de convivir con mi abuelo, porque mi abuelo murió en 1974, yo tenía 17, 18 años, y tuve la fortuna de convivir, charlar con él. Fue un hombre lúcido y activo hasta esos años, en donde él muere de causas naturales como general brigadier del Ejército Constitucional en activo. Nunca aceptó que se le promoviera a general divisionario, y a dos presidentes de la República les mandó decir que las 2 estrellas que le había dado don Venustiano no se las quitaba cualquiera. Y muere a la vez como presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que formó en 1954 junto con distinguidos ex jefes militares revolucionarios. Yo diría que hay 2 frases, 3, con las que quiero cerrar esta breve exposición. Una sería la de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia que viven quienes sobre todo son civiles dentro del gobierno de don Venustiano Carranza en esta trágica situación, vis a vis la que viven los militares.
Mientras son forzados unos a firmar documentos apócrifos, otros tienen la oportunidad en paralelo de mandar un telegrama que ardió a Álvaro Obregón y a Pablo González, y todavía hay plumas que tratan de borrar la autoría intelectual de este asesinato. La otra sería la de un evangelio de San Mateo que dice: por sus obras los conoceréis. Basta con ver la suerte que tuvieron los dos precandidatos en 1927 a la sucesión presidencial de Plutarco Elías Calles para que sepamos de qué estaba hecho Álvaro Obregón. Fue candidato único en virtud de que sus dos contrincantes fueron fusilados previamente. Y la otra, que me parece de la mayor relevancia, es dentro de la filosofía y la filosofía del derecho. Hay una autora que tiene un libro muy importante que se llama Fuentes de la Normatividad, Christine Kosgard, norteamericana. Ella es catedrática en Harvard, que dice que no hay mayor sanción que la sanción moral. Y la sanción moral ha recaído sobre quienes ejecutaron intelectual y materialmente este crimen. La vida de Rodolfo Herrero también terminó de mala forma. Y lo que veo es que ciertas plumas, como Enrique Krause, a la fecha tratan de confundir a los lectores con alguna situación que ya se comentó, que pretende minimizar o restar responsabilidad a quienes ultimaron a un presidente de la República en funciones como fue don Venustiano Carranza. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias por su participación, maestro Gonzalo. Desde luego está abierto el micrófono para quien quiera hacer uso de él, quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, aunque también nos gustaría, y digo nos, aunque debería hablar, perdón, en primera persona, escuchar lo que pueda decir el ingeniero Venustiano Carranza, desde luego también la doctora Mercedes. Entonces, si están de acuerdo en ese orden, para escuchar a un descendiente directo del expresidente Carranza y posteriormente lo que nos pueda comentar la doctora Mercedes. Adelante, ingeniero, muchas gracias, muchísimo gusto, buenas noches. Gracias, Alonso, muy amable. Algunas reflexiones. Esto que acaba de narrar el licenciado Moctezuma Barragán, la novela, transcurre una buena parte transcurre en esos 13 días que salen de la Ciudad de México rumbo a Veracruz en el tren. Curiosamente, quizás si hacemos un análisis, es donde más bibliografía se ha escrito sobre don Venustiano, esos días últimos. Lo escribe Fernando Benítez, lo escribe Francisco de Urquizo, un gran literato a nivel, pues, no reconocido, pero podría decir a nivel internacional, pero no se le ha dado su lugar. En una novela que se llama México, no novela, perdón, en sus hechos reales, que se llama México Tlaxcaltenango. Lo narra también posteriormente Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Ustedes recordarán, en el 2010 hicieron unas obras que llamaban Charlas de Café. Él narra charlas de café con Venustiano Carranza y también utiliza ese espacio de tiempo del traslado del ferrocarril. Y hago esta observación porque toman esa última trayecto, cuando para mí el trayecto realmente donde se debería escribir, no se ha escrito nada de don Venustiano, es en 1913, cuando, siendo gobernador de Coahuila, Victoriano Huerta, después de
apresar a Madero y a Pino Suárez, les manda un telegrama a todos los gobernadores y les dice en ese telegrama: por el Senado he sido, no impuesto, he sido nominado presidente de la República y están presos el presidente y el vicepresidente. Prácticamente todos los gobernadores, excepto el de San Luis Potosí, el de Chihuahua, Abraham González, y el de Coahuila, Venustiano Carranza, dijeron que no lo aceptaban. Y todos sabíamos que el ejército federal en ese momento eran 60,000 efectivos y las fuerzas irregulares de Coahuila no iban arriba de 30. Para mí es ese momento crucial donde se podría escribir historias, novelas, porque es el punto de inflexión del gobernador Carranza a convertirse posteriormente en el primer jefe. Y se requería, no lo digo por ser mi abuelo, como personaje político, realmente estar muy consciente de lo que representaba aceptar esa usurpación, porque varios gobiernos lo aceptaron, lo reconocieron. El gobierno de España, el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania reconocieron a Victoriano Huerta, y se levanta prácticamente con 300 coahuilenses, que se llamaban fuerzas irregulares, contra un ejército de 60,000. Obviamente no para pelear con ellos, sino para la bandera de la constitucionalidad, por eso se llama movimiento constitucionalista, hacer respetar la Constitución de 1857. Lo señalo porque no es escrito prácticamente nada más que historia pura de ese tema. Y pues si aquí hay algunos seguidores de historia y les gusta escribir, ahí hay un nicho muy interesante para escribir sobre ese tema. Abuso un poco más del micrófono para citar dos pequeños. Creo que entre el círculo de lectores disfrutan lo que es la literatura, por obviedad. Entonces voy a leer dos fragmentos de los libros citados, uno el de México Tlaxcalantongo. Exactamente cuando abandonan el tren en Aljibes y se van a caballo ya rumbo a la Sierra de Puebla. Ahí es donde el general Agustín Millán queda herido en Aljibes. Qué bueno que me acaban de hacer esta aclaración, porque yo en mi imaginario pensé que ahí había muerto. Qué bueno, ahora me entero que fue posteriormente, pero quedó herido de muerte prácticamente. Entonces, ahí llegaron las fuerzas rebeldes, pudieron rechazarlas, pero se fueron ya a caballo muy mermados. Y entonces Francisco Lee Urquizo, en su libro México Tlaxcalantongo, que lo pueden ustedes bajar, entran al INERM y lo pueden bajar de forma gratuita en electrónico, dice lo siguiente: en cada rostro de los fugitivos se veía el desaliento infinito, la impotencia, el dolor, la desesperanza. Se refiere al grupo carrancista. Los cuerpos abandonados sobre las monturas dejaban que los caballos buenamente caminaran hasta donde fuera posible. Solo el presidente, el primer jefe Carranza, iba erguido en su caballo, majestuoso, impertérrito, altivo y digno en su porte, aunque quizás adolorido en su corazón. Caminaba a la cabeza de un corto grupo sin demostrar el más leve disgusto, el menor temor, ira o desconsuelo. Callado, digno, severo, como una bandera, como un símbolo. Este es el tamaño de pluma de Francisco Urquizo, y no queda atrás el de don Juan Barragán, hombre polifacético, el abuelo del licenciado García Barragán, Moctezuma Barragán, que también voy a leer un pedazo para que vean lo polifacético que era como militar, como político, pero también como literato. Escribe 3 obras que se llaman La historia de la revolución del constitucionalismo, y cierra una de ellas, creo que la tercera época, diciendo lo siguiente en relación a la muerte de Carranza: y la muerte lo acogió en su seno, amorosa,
orgullosa de cobijarlo en su cima, en un picacho tan alto como elevada había sido su investidura en los devenires humanos de don Venustiano. Casi solo, pues unos cuantos fieles lo seguían, no lo guiaban. Entabló el diálogo consigo mismo y con la némesis, que al arrebatarle su forma corporal, lo embestía en el ropaje de los héroes, que son embestidos de manera singular, para cobijarse en las páginas de la historia, que son también las páginas de la inmortalidad. Así escribía tu abuelo, estimado Gonzalo. Entonces, son dos pinceladas que ustedes pueden, si les gusta la lectura. El libro del general Barragán sí es difícil conseguir, se consiguen algunas librerías de usado, ese no está en la venta en ninguna librería, y el otro, repito, está en el INERM, lo pueden bajar electrónicamente. Pues esos serían los dos comentarios, Alonso, que podría ser la aportación. Preguntas, cualquiera que gusten. Bueno, yo les digo nada más de qué tan viejo sería Venustiano Carranza, que yo ya tengo 9 años más que él. Sí, como comentó el maestro Gonzalo, murió joven. Bueno, como había indicado hace rato, nos gustaría escuchar a la doctora Mercedes. Posteriormente también es que tenemos muchos descendientes, ¿no? Y personajes que están de alguna manera directamente relacionados con la historia de México. Entonces, después de la doctora Mercedes también escuchar a Alejandro García Aguirre Berlanga, que fue nieto del general Manuel Aguirre Berlanga. Entonces, doctora, por favor, adelante, buenas noches. Tienes apagado su micrófono ya. Ya, creo que ya. Bueno, pues muy buenas tardes, noches ya. Es un gusto estar con todos los participantes en este círculo de lectura a los que ha convocado mi buen amigo Agustín Millán, y es además un placer, un honor haber tenido oportunidad de escuchar al doctor Moctezuma Barragán y al nieto de don Venustiano Carranza. Creo que hubiera sido más importante seguirlo escuchando a usted, ingeniero, que lo que yo pueda decir. Pero bueno, un muy breve comentario para poder escuchar a los otros participantes en este círculo de lectura. Primero que nada, quisiera de la riqueza de la revolución, como tampoco acabamos de desprendernos de todas las expresiones artísticas que la revolución produjo, no nada más en la literatura, sino también en la música y en la pintura. Bueno, las expresiones en la pintura de lo que fue la Revolución Mexicana son verdaderamente notables. Y también, digo, como historiadora, no puedo decir que la producción historiográfica en torno a la revolución pues se mantiene viva. Recientemente Adolfo publicó su Felipe Ángeles, y un poquito más atrás, hace ya un poco más de tiempo, Katz publicó una gran biografía sobre Villa. Y bueno, la sigue gozando de cabal salud en la historiografía mexicana, lo que significa que pues sigue siendo un hecho al que le podemos encontrar muy numerosas aristas. También me llama la atención que actualmente la novela histórica esté siendo cultivada con mucho éxito. Es un género al que muchos, incluso historiadores, han incursionado, aunque sí sería interesante valorar si alcanza los parámetros de la novela clásica de la Revolución Mexicana, en donde evidentemente está inscrita la obra que hoy nos congrega de Fernando Benítez. Creo que en el caso del Rey Viejo, y tratando de expresar aquí lo que José Emilio Pacheco escribió en una reseña
sobre este libro publicada en la revista de la universidad. Y hay que recordar que Pacheco, además de haber sido un extraordinario poeta, ensayista, fue también un muy profundo conocedor de la historia de México. Pacheco señala que en esta obra de Benítez es la primera ocasión en que la tragedia de Carranza se juzga con un criterio novelístico, en el que Benítez, apunta, estoy citando a Pacheco, entrevera de manera muy hábil los trazos reales con los imaginarios y logra una imagen certera del militarismo mexicano en los años finales de su hegemonía. Creo que esta es una de las partes esenciales de la obra. Y esto tiene que ver, este comentario de Pacheco tiene que ver con las cualidades literarias de la obra de Benítez, pero además con el trasfondo histórico que a través de la ficción aborda Benítez en El Rey Viejo. Y continuando con Pacheco, dice también que la obra es un llamado, y en esto me gustaría apuntar lo que señaló el doctor Moctezuma Barragán y también el ingeniero Carranza, tiene que ver con los últimos comentarios que hicieron. Dice que la obra es un llamado, es un exhorto a la honradez, al valor que salve contra la gran mentira, al valor que nos salve contra la gran mentira que sostiene nuestra vida política. Y sí, efectivamente, en esta obra hay un principio, digamos, de carácter ético que Benítez intenta comunicarnos a través del asesinato de Carranza. Y me gustaría aquí hacer algunos comentarios en torno al trasfondo histórico de la novela. Hay que reconocer, es mi punto de vista, quizá ustedes no estén del todo de acuerdo, pero considero que Carranza nunca logró tener el control político del país y su posición fue débil. Y al final, y justamente esto es lo que detona su asesinato, quizá cometió un gran error al haber pretendido dejar en la presidencia a un civil y no a uno de los militares que habían estado ganando las distintas batallas que tuvieron lugar a lo largo de toda la lucha revolucionaria. Esto quizá habría que valorarlo más, pero bueno, pues es un punto de vista. Ahora, también creo que detrás del asesinato de Carranza hay que reconocer el enfrentamiento entre las facciones del ejército constitucionalista, pero además también el enfrentamiento de los proyectos de nación que en ese momento se estaban gestando. Por un lado, el proyecto de nación enarbolado por los generales sonorenses que buscaban el desarrollo del empresariado agrícola, y el proyecto de Carranza, que era un proyecto más conservador, porque no debemos olvidar que él había sido un hacendado porfirista y que la introducción de la ley agraria en la Constitución del 17 había sido más bien una concesión a los zapatistas, a los villistas, para lograr una cierta conciliación. Y estos proyectos de nación son los que están, digamos, detonando el asesinato de Carranza. Obviamente, en este momento, el proyecto que triunfa con su asesinato, pues es el de los generales sonorenses, aunque fue un triunfo que tampoco fue duradero,
¿verdad? Porque, bueno, realmente el proyecto revolucionario que se consolida, que finalmente triunfa, sería el de Cárdenas hasta la década de 1930. Entonces, lo que vemos en nuestra revolución, así como lo podemos ver en otras revoluciones, sobre todo la francesa y la rusa, es cómo los líderes que encabezan la revolución se van eliminando uno a otro hasta que finalmente llega un momento en que triunfa uno de esos líderes y es el que de alguna manera consolida los ideales de la revolución que se estaba gestando en un momento dado. Creo entonces que finalmente el asesinato de Carranza tiene esa pugna por los proyectos de nación en el trasfondo de lo ocurrido y narrado por Fernando Benítez en El Rey Viejo. Con esto quisiera concluir el comentario. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctora Mercedes. Efectivamente, la obra artística, plástica sobre la revolución, muy interesante. Recordé este libro, La historia mínima de la cultura en México en el siglo XX, de Carlos Monsiváis, quien por cierto fue uno de los grandes discípulos de Fernando Benítez y comienza narrando esta obra plástica. Bueno, y también José Emilio Pacheco, que también es uno de los grandes, no sé si aprendices, pero que creció gracias a la figura de Fernando Benítez, de quien nos contó su reseña de esta obra. Bueno, ahora me gustaría escuchar al licenciado Alejandro García Aguirre, también descendiente de uno de los protagonistas de la historia de México y, por supuesto, de esta novela que comentamos. ¿Sí nos escucha el licenciado Alejandro García Aguirre? Adelante. Lo que pasa es que no le escuchamos, pero no sé si sea una cuestión de volumen. No, ahorita no le escuchamos. Está comentando que no tiene sonido. Sí, que no tiene sonido, efectivamente. Pero aprovechamos, si te parece bien, querido Alonso, para escuchar un comentario de nuestro amigo el doctor Salvador Rueda, que claro, había levantado la mano. Adelante, Salvador. Muchas gracias. También me faltó prender el micrófono, que esa es la frase del año, prende tu micrófono. En fin, yo quiero dar las gracias a Agustín Millán por su invitación, me honra. Un saludo a todos los que están acá, un agradecimiento por su lectura a Gonzalo Moctezuma Barragán y decirles que les agradezco sobre todo porque esta tarde me han regalado un acto de doble justicia. Una a Venustiano Carranza y otra a Fernando Benítez. Quiero empezar con el autor, con Benítez. Sus escritos y su obra de promoción cultural han dado perfil a nuestra manera de entender a México, sobre todo a nuestra generación. Yo soy de la edad de Gonzalo Moctezuma. Entonces, nosotros estamos envueltos en una idea de mundo que Benítez construyó poco a poco desde los años 30, 40 hasta su muerte. Él abrió la tapa de la caja del mundo y nos asomamos al fondo de esa caja. Y entonces entendimos a los indios antiguos y a los modernos. Entendimos a los criollos coloniales, a los mestizos, a los negros, a los conquistadores, a los caciques viejos y nuevos, a la vida política torcida y no torcida. Pienso, por ejemplo, en el del agua envenenada. La política torcida y no torcida mexicana desde el siglo XVI, aunque no fuera mexicana estrictamente, sino hasta a partir del XIX, pero él es el que nos ha puesto a la orilla de nosotros mismos, ha hecho que nos asomemos al abismo de lo que somos.
pero con desafortunada frecuencia, para usar una idea de Javier Cercás, hay personas a las que muchos le debemos y nunca les vamos a agradecer. Y este es el caso de Benítez, le debemos muchísimo y rara vez le agradeceremos eso. Pero también a Venustiano Carranza. Me gustó mucho lo que decía Gonzalo Moctezuma sobre la idea del rey viejo. Yo debo decirles que cuando leí por primera vez Rey Viejo, yo creo que estaría en la prepa, por supuesto no tenía la menor idea de qué se trataba la novela y me sorprendió que fuera sobre Carranza. No sé qué me imaginaba, pero les aseguro que no imaginaba yo a Carranza, pero ahora que le he tenido que leer no solo esta vez, sino el año pasado, donde estuve también con el ingeniero Venustiano Carranza, que en algunas de las presentaciones y ponencias en torno al centenario de la muerte de Carranza, yo siempre he pensado que la idea del rey viejo, a mí lo que más me llamaba la atención no era la figura del rey, sino la figura del viejo. Cuando Carranza en 1917 llega a ser presidente de la República, tiene la misma edad que Miguel Hidalgo cuando muere en 1811. Es una idea que hemos tenido para dar la imagen del padre. Esa es mi opinión. Es decir, que lo hacemos viejo porque es una figura paterna, es una figura primordial. Me gusta mucho lo que dice el ingeniero Carranza sobre este periodo de febrero de 1913 a marzo de 1913, cuando él se levanta y cuando le dice al periodista americano que el que está fuera de la ley no es Carranza, sino es Victoriano Huerta. Me gusta mucho eso, pero yo siento que una de las cosas que realmente hacen falta de estudiar muy bien es lo que pasa entre diciembre de 1916, cuando inicia el debate en el constituyente, que es cuando se da, digamos, la cuenta larga de los 4 años de Carranza, aunque le haya entrado en mayo de 17, porque Carranza lo que está haciendo es seguir el patrón de Benito Juárez, está restaurando la República. Y el trabajo de Carranza, pensando en restaurar a la República, yo soy estudioso del zapatismo, me cambia un poco la perspectiva. No solamente se trató de perseguir a los indios alzados de Morelos, la parte ruda y racista contra los zapatistas la llevó González, no Carranza. Y está buscando él básicamente no apaciguar, sino terminar con los enemigos de su revolución para poder establecer y llevar adelante los preceptos constitucionales. Y Carranza era un hombre muy atento a los símbolos. Él llama al constituyente el 14 de septiembre del 16, que corresponde a la fecha del Congreso de Chilpancingo. Las votaciones son el 22 de octubre del 16, que corresponde a la Constitución de Apatzingán. La Constitución se promulga el 5 de febrero del 17, también para enlazar con la Constitución juarista. Él está pensando siempre en Juárez y está pensando en cómo se restauró la República. Por eso está atento a fortalecer la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa, a Hacienda, la idea del Banco Central, de resarcir la economía mexicana después de una guerra tan desgastante y mantener el equilibrio político con el legislativo y el judicial. Y a mí me llama mucho la atención en la novela, siempre me llamó mucho la atención, el último día que está en Palacio Nacional. Porque no lo dice Benítez, pero sabemos que es un golpe de Estado. El último golpe de Estado de la historia mexicana, hasta donde yo recuerdo. Es un golpe de Estado, ni siquiera el de Madero. El de Madero fue un cuartelazo. El golpe de Estado de Huerta se va gestando poco a poco conforme va tomando cada estado y conforme va disolviendo legislaturas locales. En este caso no, aquí el golpe fue contundente. El 5 de mayo
Está Carranza con su traje arrugado porque acaba de regresar de la ceremonia en el Panteón de San Fernando frente a la tumba de Juárez y frente a la tumba de Zaragoza. Es un hombre que está atento a los símbolos. De ahí su confianza en las cosas. Él sale el 6 de mayo, 7 de mayo. El 8 de mayo entra Álvaro Obregón a la Ciudad de México con los indios yaquis de un lado y con Genuevo de la O y los indios zapatistas del otro. Está consumado el asunto. Empiezan a hacer la historia, o la otra historia de México, la historia de los años 20. Decía yo, es un golpe de Estado. Y por último, es algo que también tocó en este momento el doctor Moctezuma Barragán. Bajan el cadáver del presidente Carranza a Jicotepec de Juárez. Carranza seguramente hubiera estado satisfecho de este último acto, de que ligaba su nombre con el nombre de Benito Juárez, con el nombre del presidente oaxaqueño, por una razón, porque es un acto justo, pero en un espacio que no es el de las leyes humanas. Y con eso quiero dar por terminada mi intervención. Muchísimas gracias y gracias por haberme invitado. Gracias, al contrario, gracias por su participación. No sé si el licenciado Alejandro haya podido solucionar su problema de audio. De no ser así, bueno, tenemos algunas manos levantadas, también algunos comentarios en el chat. Entonces vamos un poquito, no sé exactamente cuál es el orden de las manos, pero le cedemos el uso de la voz a Tania Rivas, que tiene su mano alzada. Por favor, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gonzalo, en principio, por la muy detallada y enriquecedora presentación que hizo de la obra. Y gracias a todos los compañeros que han participado también por abonar a este círculo, a esta sesión. Como parte de mi intervención, incluí algunos elementos contextuales de la época que me parecieron importantes, me pareció importante mencionarlos antes de profundizar en la novela de Fernando Benítez. Naturalmente, varios de ellos ya fueron mencionados en esta sesión, así que trataré de ser breve. En principio es importante recordar que a partir de la Soberana Convención de Aguascalientes de 1914, quedó definida la división de dos grandes facciones. Por una parte, Carranza y Obregón, que encabezaban la facción constitucionalista, y por otra, Villa y Zapata, que lideraban la facción convencionista. Estas facciones, que estaban integradas por revolucionarios antiguamente aliados, se enfrentaron política y militarmente entre 1914 y 1915, y finalmente triunfaron los constitucionalistas. Posteriormente, en 1916, la facción triunfante, ya en el poder, convoca al Congreso Constituyente, tras el cual surge la Constitución de 1917. Hasta este momento, la alianza del carrancismo con el grupo de los sonorenses seguía vigente. En 1917, Venustiano Carranza es electo presidente de la República para cumplir un periodo de 4 años, el cual tendría que haber terminado en noviembre de 1920. Antes de terminar su mandato, Carranza tenía la idea de proponer como sucesor presidencial a un civil, Ignacio Bonillas. Por su parte, el grupo de los sonorenses, encabezado por Álvaro Obregón, consideraba que tenía los suficientes méritos políticos y militares para ocupar la presidencia. Y entonces ocurre el enfrentamiento político-militar de los que antiguamente eran aliados, así como la proclamación del Plan de Agua Prieta, mediante el cual desconocen al presidente. Cito textualmente el artículo 1 de este: cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación el ciudadano Venustiano Carranza. Es precisamente desde ese momento desde el cual parte Fernando Benítez para narrar la resistencia de Carranza a renunciar al poder y a aceptar la aspiración, la resistencia a aceptar también la aspiración de los sonorenses. En este sentido, El Rey Viejo es una lectura tan importante
como lo fue el año pasado, 2020, la conmemoración del centenario de la muerte de Carranza, pues trae a la luz elementos fundamentales para la comprensión de este pasaje histórico. Es un texto que recrea de una forma muy fiel la determinación de Carranza de trasladar la presidencia a Veracruz, lo cual, por cierto, ocurrió de la misma manera a finales de 1914, después de la Convención de Aguascalientes, cuando el villismo y el zapatismo tenían el control militar de casi todo el país. El Rey Viejo es una novela que retrata fielmente la lucha por el poder, tema presente también en la obra abordada en la sesión pasada de este círculo, es decir, en La sombra del caudillo. También retrata la traición, la lealtad y preponderantemente el honor del también conocido como el Barón de Cuatro Ciénagas, que se observa hasta el último minuto de su vida, pues aunque existe la versión del suicidio, aquella versión multicitada en esta sesión, la versión con la que los hombres de Rodolfo Herrera obligaron a los civiles que acompañaban al presidente a firmar el acta de suicidio, sabemos por las características y el momento en que murió el presidente que se trató de un asesinato. Como bien como acaba de señalar el maestro Moctezuma, no podemos dejar de mencionar que se trató de un magnicidio. En la obra específicamente, en el capítulo de la traición, una de las consecuencias de esto se observa de modo muy contundente cuando Enrique afirma lo siguiente, cito: «Cuando firmamos, al fin, el acta se había preparado de antemano y pudimos reunirnos con los demás prisioneros, se hizo evidente que la traición era general. Todos firmaron, todos rindieron su testimonio de que el presidente se privó voluntariamente de la vida. Todos, en fin, lo habíamos suicidado». Cabe añadir que la versión del suicidio era una que beneficiaba a los sonorenses y a Rodolfo Herrero. También servía para tener el reconocimiento del país vecino. A propósito, vale la pena recordar también uno de los sueños que tiene Enrique, en el que González menciona lo siguiente, cito: «Si el presidente muere, los Estados Unidos no reconocerán al nuevo gobierno, nos acusarán de haberlo asesinado». Así entonces, la versión también beneficiaba parcialmente a los acompañantes de Carranza, y digo parcialmente porque aunque con esto se libraban de una acusación legal por el asesinato del presidente, en términos morales quedaban devastados, pues habían sido parte de un instrumento que aplastaba el honor de Carranza. En este sentido le habían fallado y haber firmado un acta falsa se convertiría en algo con lo que cargarían su conciencia el resto de su vida. Es todo mi comentario. Gracias, muchas gracias, Tania. Felipe Jiménez, que también tiene levantada la mano, y posteriormente Daniel Vázquez. Y ahorita vamos viendo algunos otros comentarios. Felipe, buenas noches, muchas gracias, como siempre. Bienvenido. Alonso, buenas noches, muchas gracias. Muchas felicidades al maestro Moctezuma Barragán por su intervención y a todos los demás que me han antecedido en el uso de la voz. Muy brevemente les comento mis reflexiones por la lectura del Rey Viejo. En primer lugar, les confieso que yo no había leído nada de Fernando Benítez. Conocía su papel como figura poliédrica que es como editor de los suplementos culturales de Novedades, de Siempre, del periódico 1+1 y después del diario La Jornada, que entiendo que cuando se produce su fallecimiento en el año 2000 era la ocupación que tenía, dirigía el suplemento cultural de La Jornada. Y conocía también pues, su faceta de miembro del grupo de los Tres Mosqueteros de la Zona Rosa, como alguien alguna vez los llamó, con Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, también desde luego con José Emilio Pacheco y él mismo, ¿no? Los amos del ambiente cultural en los años 60 sobre todo. Creo que es un gran acierto que haya escogido ese episodio histórico importantísimo para su novela. Creo que es un episodio de un dramatismo único y merecía pues un relato de primer nivel. O sea, imaginarnos al presidente de la República en esa
huida desesperada con todo su gobierno, con todos los pertrechos, incluso con parte del Tesoro Nacional en tren hacia Veracruz, pues es algo realmente épico y se merecía sobradamente este relato. Tengo que confesar que al principio tuve una cierta desconfianza y creo coincidir con el maestro Moctezuma Barragán, porque me extrañó mucho que se dirigiera al personaje como el viejo y que no diera su nombre. Inmediatamente pensé, bueno, busqué cuándo había aparecido la novela, en 1959 con López Mateos. No tenía por qué existir ningún problema para publicar los nombres, y me doy cuenta de que simplemente es un recurso literario, porque el resto de los personajes sí aparecen claramente con todos sus nombres y apellidos. El protagonista, el narrador de la historia, por supuesto, es un personaje inventado, Enrique. Creo que Venustiano Carranza, pues, es un hombre que no puede dejar indiferente a nadie. Es un hombre, bueno, quiero, si me permiten, leer muy brevemente un episodio que habla sobradamente, creo, de su integridad y de su honradez como funcionario. Lo cuenta su sobrino Jesús Carranza Castro, y narra la siguiente anécdota protagonizada por don Venustiano en el castillo de Chapultepec, donde residió cuando era presidente. Y tiene que ver con el tema de los bilimbiques, que ponía en circulación el hombre fuerte de cada estado o de parte de la República, y pues que resulta que todos tenían que aceptar sin poder protestar. Entonces, don Venustiano, para poner orden en esta situación, preparó un decreto que abolía el papel moneda, el circulante en ese momento, dejando solo como dinero de curso legal en México las monedas de oro y plata. El día que fue publicado ese decreto, durante la comida, la esposa de don Venustiano, la señora Virginia Salinas, le reclama afablemente a su marido que no le hubiera avisado con anticipación sobre esta medida, porque, como él mismo sabía, pues su esposa tenía algunos billetes de los que un día para otro simplemente se quedaron sin valor. Don Venustiano, sonriendo, le respondió que nadie absolutamente conocía la existencia del decreto, y que no hubiera sido justo que los miembros de su propia familia lo supieran. Doña Virginia le replicó que no lo sentía por no haber adquirido alguna cosa para ella o su familia, sino porque se había quedado sin recursos para pagar al personal del castillo de Chapultepec, y que incluso pues habría podido comprar mantas o algunos enseres necesarios para la gente sin recursos. Entonces, don Venustiano le respondió que aunque hubiese llegado a adquirir cosas para ese fin, un fin tan noble, no habría sido justo para el comercio, porque pues habrían recibido papel que al día siguiente había dejado de tener valor. Y además le explicó que hubiese podido darse el caso de que algún comerciante comentara que la prima se había deshecho de algunos fajos de billetes, sabiendo que al día siguiente no iban a tener valor, dando pie a comentarios que bajo ningún concepto estaba dispuesto a permitir. La ley es pareja para todos, sin excepción, le dijo don Venustiano a su esposa. Bueno, yo creo que esta pequeña anécdota es muy clarificadora respecto a quién era el personaje de don Venustiano Carranza, y nos muestra pues cómo estamos ante un personaje que, por haber entendido que era el momento de darle el poder, de cederle el poder a los civiles, y haber apoyado al entonces embajador de México en Washington como candidato para ser su sucesor, pues le valió no solamente que por el plan de Agua Prieta hubiera sido desconocido su gobierno, sino que incluso hubiera tenido que terminar pagándolo con la vida. Pues esa es mi reflexión que les comparto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Tenemos un par de participaciones, pero probablemente por razones de tiempo
no nos dé ya tiempo, valga la redundancia, de escucharlos, porque nos gustaría privilegiar un comentario final del expositor, el maestro Gonzalo Moctezuma Barragán. Le pido una disculpa a las dos personas que habían levantado la mano, que habían solicitado su intervención. Y bueno, por favor, maestro Gonzalo Moctezuma, adelante. Listo, ya. Lo logré, Salvador. Agradecerles a todos ustedes el grato momento que nos han hecho pasar, no solamente ahora, como dice Salvador, como comentó la doctora de la Vega, sino en este momento darnos la oportunidad de rememorar la grandeza de un hombre como Venustiano Carranza. En un momento en donde carecemos de los modelos y de los líderes que desinteresadamente pueden y deben guiar a este país. Insisto en que don Venustiano se adelanta a los tiempos. Coincido en que no fue acertada la decisión respecto del ingeniero Bonillas. Sin embargo, el Partido Civilista sí tenía una razón de ser y terminó siendo un mártir de la democracia, que finalmente, como ya se dijo, se cristaliza tiempo después. Antes de que iniciáramos esta conversación, también veíamos la riqueza de este ejercicio que encabeza Agustín Millán por instrucciones de los señores y señoras magistradas, en el sentido de valorar lo que tenemos, de valorar el nivel de reglas democráticas al que se ha llegado en esta transición en curso, llamémosle, yo me atrevo a seguirla llamando así, y también en estos momentos es imposible no pensar en que nuestro ejército debe seguir siendo un ejército institucional y la preocupación de los encargos cada vez mayores que se le han ido dando a través del tiempo respecto de funciones propias de la administración pública como tal. Cuando hice la semblanza o la síntesis, qué difícil es, de mi persona, por ahí puse algo que no fue señalado, pero que para mí es lo más importante. Puse por ahí que soy servidor público y docente por vocación. Y digo en presente porque no pierdo la ilusión de regresar al servicio público, porque creo fielmente en él. Y creo que el servicio público es muy sano que permanezca desvinculado de la política. Una cosa es el político y otra cosa es el servidor público, y gracias a Dios somos cosas muy diferentes. Al servidor público se le ha maltratado, se le ha minimizado, se le ha desdeñado, y creo que ese es un error. El servidor público debe de tener la dignidad y las herramientas para poder prestar sus servicios a sus compatriotas, conciudadanos. Durante la lectura de esta novela, sin duda, estas ideas que ahora comparto, finales que no anoté y que van directas de mi corazón, estuvieron rondándome. Y como dice el propio Fernando Benítez, que también me picó al final de la obra, dice que cuando se refiere a Enrique y sus escritos, que en realidad está hablando de Manuel Aguirre Berlanga, porque don Manuel Aguirre Berlanga, lástima que Alejandro ya no nos pudo acompañar,
guardó este escrito que salió a la luz, apenas tendrá, Agustín, Venustiano lo saben, unos cuantos años, y ha circulado de manera privada. Y dice Fernando Benítez: yo me desahogaba escribiendo estos documentos y guardándolos en un cajón de doble llave para que nadie los fuera a leer. Creo que no debemos hacer eso y creo que debemos de tener la confianza de manifestar nuestro pensamiento, independientemente de que, como es natural, no sea coincidente con el de absolutamente todos los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo. Pues para despedir la transmisión le cedo el uso de la voz a Agustín Millán. Muchísimas gracias, Agustín, porque fuiste quien organizó todo este evento, que fue, como siempre, magnífico. Gracias por la consideración para moderar la mesa. Adelante, Agustín, buenas noches. Gracias otra vez. Gracias, Alonso. Pues muchas gracias a nuestro invitado de honor, el maestro, amigo Gonzalo Moctezuma Barragán, por distinguirnos con su participación en este foro, por sus reflexiones, estas reflexiones finales muy profundas de lo que es la vocación del servicio público y del amor por México. Quiero también destacar, evidentemente, las muy valiosas intervenciones y comentarios de nuestros invitados, de nuestros distinguidos invitados el día de hoy, así como la intervención de nuestro amigo, el doctor Alonso Vázquez Moyers, en su calidad de moderador para este círculo de lectura. Es justo el día de hoy, como comentábamos antes de iniciar esta sesión, que esta es la última etapa, la última obra que hemos dedicado en el círculo de lectura dedicada al tema de la Revolución Mexicana. Así que gracias, Alonso, por tu conducción, tu moderación, nuevamente muy agradecido. Y antes de despedirnos y de agradecer también a toda la audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales del Tribunal Electoral, tenemos un importante anuncio que hacerles. Y es que el tema al que vamos a dedicar en las próximas sesiones de este círculo de lectura va a ser la conmemoración de los 700 años de la fundación de México, Tenochtitlan, para lo cual vamos a iniciar con la obra El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso, y esto lo llevaremos a cabo el próximo jueves 11 de febrero. Quiero solicitarle a mi compañero Alberto Banderas que nos haga favor de mostrarnos en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para el maestro Moctezuma Barragán y para el doctor Vázquez Moyers, que les vamos a hacer llegar en breve en formato físico. Así que ahí los tenemos. Muchísimas gracias nuevamente, Alonso, Gonzalo, Salvador, Mercedes de Vega, Alejandro García Aguirre y todos los que nos acompañaron en la plataforma propia del Tribunal Electoral, y vuelvo a reiterar, a través de las redes sociales. Cuídense, vamos a abrir por favor los micrófonos para brindar un aplauso a todas las personas que participaron y especialmente a Gonzalo. Muchas gracias. Y gracias.